Por Más Salud es una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Y Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920. Bienvenidos a Por Más Salud, una semana más donde nos reencontramos para hablar sobre medicina, sobre salud, sobre el bienestar y también sobre temas muy importantes que están sumamente ligados a la salud, como es la violencia de género, de generaciones, violencia física, violencia psicológica, un tema de real importancia a nivel social. Aquí en la Asistencial Médica, el equipo de referencia en este tema trabaja de forma multidisciplinaria, abordándolo de forma muy profesional. La violencia doméstica representa un grave problema social de vulneración de derechos humanos y constituye un problema de salud. Por este motivo, se ha incluido esta temática entre los objetivos sanitarios del Ministerio de Salud Pública. El equipo trabaja con situaciones donde están presentes elementos de violencia en distintas poblaciones: niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, ¿no? Que son en realidad quienes sufren muchas veces las situaciones de violencia, ¿no? Estamos hablando de que en términos generales la violencia siempre es ejercida hacia quienes se encuentran en alguna condición de desigualdad. Entonces, esos son los ejemplos con los que nosotros comúnmente trabajamos. Es difícil verse a uno en la situación de violencia y es difícil, por supuesto, dar los pasos necesarios para encaminar la salida. Y bueno, ahí surge la necesidad de consultar, por decirlo de alguna forma, con un equipo que pueda dar orientaciones. La función principal del equipo, a mi entender, es el acompañamiento en el proceso de salida. Nosotros no tenemos ni varitas mágicas ni fórmulas magistrales para que ninguna situación se resuelva, pero sí lo que podemos hacer es la contención. Yo siempre digo lo mismo: nosotros estamos acá para pensar contigo. Entonces a veces 3 o 4 cabezas piensan más, o somos capaces de dar más detalles o más líneas. Desde hace un tiempo que hay un conocimiento mayor de los alcances de la violencia y puntualmente los alcances de la violencia de género, ¿no? Muchas veces la violencia hacia la mujer también termina siendo la violencia hacia niños, niñas y adolescentes que forman parte de determinado núcleo familiar. Entonces, de repente hay una situación puntual donde quien consulta es una mujer, pero quienes están siendo violentados también son sus hijos o sus hijas, por ejemplo, ¿no? Según la Ley 17.514, se entiende que la violencia doméstica es toda acción u omisión que busca limitar sistemáticamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos ejercida por otra persona con la que tenga o haya tenido un vínculo afectivo, sea noviazgo, matrimonio o concubinato. 10 años de matrimonio, empecé a notar cambios paulatinos. Ahora, en perspectiva, a partir de los 5 años, más o menos, pero eran situaciones que no, en su momento no fueron alarmantes, o yo no las percibí como alarmantes. Fue un cambio muy sutil. Y muy frecuentemente lo que nos pasa es que vemos mujeres maduras, en la 4ª década de la vida, 5ª, que consultan por un hecho puntual reciente o más o menos reciente, pero cuando te empiezas a indagar, el ejercicio de la violencia de una u otra forma o en mayor o menor intensidad viene desde el noviazgo, o desde los primeros años de la relación. Primero empezó siendo psicológica, primero mucha manipulación, después violencia psicológica, después violencia económica. Después hubo pocas instancias, pero hubo algunas instancias de violencia física, que en realidad para mí ahora yo te diría que hubiese preferido violencia física de entrada. Suena muy fuerte, pero es evidente la violencia física. Entonces yo no tenía excusa conmigo misma
él tampoco y el entorno lo habría percibido. La violencia psicológica que afecta todos los planos y las diferentes áreas de relacionamiento de la mujer es la violencia más frecuente y la que mayor daño genera. La violencia doméstica constituye una realidad cotidiana para muchas personas. Tiene efectos sobre la salud emocional, generando baja autoestima, depresión, angustia, fobias, problemas sexuales y aislamiento social. Una discusión como tantas otras, solo que mi hijo no estaba en casa, entonces yo me fui a dormir, me tranqué en el cuarto de mi hijo. Y al día siguiente no estaba en condiciones de ir a trabajar. Me tranqué, no dormí, o sea, es un decir, ¿no? Pero bueno, pasé la noche en el cuarto trancada. Al día siguiente no estaba en condiciones de ir a trabajar, entonces fui a la emergencia para que simplemente pedir un certificado porque, bueno, me sentía terriblemente mal. Entré a la emergencia y la percepción que tuvo, o sea, me hizo 2 preguntas aparentemente simples y me desarmó. Yo en realidad no fui llorando, no fui angustiada, no fui... desde mi perspectiva, había ido con una actitud normal, simplemente con me siento mal, no dormí, no sé, la excusa que le habré puesto para que me certificara ese día. Bueno, me desarmó, es que no podía parar de llorar, estaba realmente muy ahogada. A esa altura yo estaba sufriendo de ataques de pánico, estaba con una ansiedad muy grande producto de los ataques de pánico que me había provocado toda esta misma situación, ¿no? O sea, yo hasta antes de conocerlo a él jamás había tenido ese tipo de problemas de salud. Se puedan detectar situaciones a tiempo, ¿no? Que no sea solo lo evidente, sino que podamos ir un poquito más allá, ponernos como los lentes de empezar a ver qué es lo que puede estar pasando cuando aparece una consulta sostenida en el tiempo por dificultades, no sé, dolor de panza, ¿no? Dolor de cabeza, y sostenidamente se da eso y de repente no se encuentra una razón orgánica, bueno, ¿qué puede estar pasando, no? El equipo trabaja mucho en esa capacitación también, de todo el personal de salud, desde la consulta, desde enfermería, desde la administración, ¿no? Como para que todos podamos tener esa sensibilidad. Una señal importante entonces podría ser eso, ansiedad, la angustia, ataques de pánico, situaciones a las que las personas deban prestar atención. Un ataque de pánico no te viene porque sí, hay un estrés importante atrás de eso. En cuanto a indicadores de cuándo estamos viendo una situación de violencia, y bueno, cuando la relación no te hace bien. Yo siempre fui una persona, no te digo hipersociable, pero que tengo hasta el día de hoy conservo un grupo de amigas desde... las amigas y amigos, no multitudinario, pero de esos de la planta desde la infancia. Bueno, de a poco esas reuniones con mi grupo de amigos empezaron a espaciarse cada vez más hasta que llegó un punto que era un problema o yo tenía que entrar a buscar excusas y justificativos frente a él para una reunión de amigos. Parte del proceso de la violencia es el aislamiento, ¿tá? Y recortar los contactos con las familias, con las amistades, con otras personas. Surgió un cumpleaños. Yo tenía que entrar a calcular qué le decía, a dónde iba a ir, en qué horario, cuánto volvía. Y cuando estaba en un cumpleaños estaba semipresente, porque ya entraban los mensajes, que a qué hora venís, que no te demores, que trae esto, que hacer lo otro. Y... entonces vivía en una situación de estrés continuo, sí. O esto de lo normativo social que dice que tienes que aguantar, porque si te casaste, ¿no? Llevan a que la mujer sienta muchísimo dolor al tener que relatar o poner en palabras todo lo que ha vivido. Es que por momentos estaba todo bien, porque él tenía la habilidad de, después de una discusión, revertir las cosas. Son personas muy hábiles, entonces, no, entendiste mal, yo no te quise decir eso, te lo dije en caliente, pero sabes que nunca haría lo que te dije, no, vos sos el amor de mi vida. Entonces, entró a generar una disociación en mí. La violencia verbal,
que es también muy cercana a la violencia psicológica, que tiene que ver con todos los tipos de humillaciones, insultos, categorizaciones, conceptualizaciones sobre determinada esfera o plano de la mujer, que por supuesto siempre van en detrimento de la imagen que ella tiene de sí misma, ¿no? Porque la idea es justamente poder de alguna manera disminuir el amor propio, la autoestima, lo que considera de sí misma, porque de esa manera se vuelve dependiente emocionalmente del varón. A ver, frente a situaciones, yo había visto violencia, empezó en un momento cierta violencia física, de agarrar el teléfono, de controlar el teléfono, de romperme el teléfono, de tirarlo al piso, romperlo, de cincharme, que se forcejeos para... En fin, yo no tenía nada que ocultar, o sea, no es que no le quisiera dar el teléfono, simplemente... A ver, no tenía nada que ocultar realmente. Mi teléfono es mío y yo no tengo por qué... No es una muestra de amor darle la clave a nadie, ¿no? Ni de fidelidad dejar de salir con amigas o amigos con los que yo me siento bien porque a ti no te gustan, ¿no? Esos detalles que muchas veces van enmascarados en el cuidado, en que... porque yo te quiero, entonces porque como te cuido me tienes que avisar a la hora que llegas, ¿tá? Y como me pongo celoso porque no lo puedo evitar, porque mi padre era así, entonces mejor mándame un audio o hacemos una videollamada cuando estás en la reunión con tus amigas para que yo pueda estar seguro y tranquilo, ¿no? Todas esas cositas que van entrando, insisto, enmascarados en el concepto del amor romántico, ¿no? De esto de que nos amamos eternamente para toda la vida y damos la vida el uno por el otro y somos la media naranja que completamos el uno al otro. Todos esos conceptos son los reforzadores que yo mencionaba antes, que nos ponen en esta situación de vulnerabilidad, que ponen a las mujeres fundamentalmente en esta situación de vulnerabilidad. Yo lo único que quería era morirme. No veía salida. Realmente no veía cómo podía salir de esa situación. Realmente me parecía que la única solución era morir. En Farmacia Ibiza encontrás todo lo que precisás. Además, durante el mes de agosto, 40% de descuento en estos 2 productos. Si hablamos de electrofitness y electroestimulación, hablamos de In-Out. Fuimos hasta allí y hablamos con Marisol, que nos cuenta sus resultados. Marisol hace bastante tiempo que entrena con nosotros. Ella cuando vino buscando en específico un adelgazamiento. Y nos pasó obviamente en la sesión de prueba de charlar y de verla entrenar, nos dimos cuenta que en realidad ella no era solo un adelgazamiento que necesitaba, sino también una tonificación. Entonces era súper importante poder trabajarlo las dos cosas con ella. Y yo había tenido un pico de estrés y los valores me empezaron a dar mal y tuve que hacer un giro bastante drástico en alimentación, en físico, en todo. Y bueno, empecé como a bajar de peso, pero me costaba. Y ella fue la que me dijo, probá con In-Out. Ella vino por un problema de columna. Y yo vine a probar, a ver cómo era. Y los primeros 10 minutos, bueno, ahí más o menos. Pero enseguida me enganché y enseguida tuve buenos resultados.
Dentro de los planes hay un plan que se llama aeróbico, que es el quemador de grasas, y tenemos el plan de fortalecimiento, tonificación. ¿Tá? Entonces, dependiendo el grado y lo que se quiera lograr, es justamente como nosotros vamos a trabajar en eso. Entonces, con ella habíamos comenzado en una tonificación para generar un poquito de masa muscular y para fortalecer un poquito. Después fuimos también con la parte del adelgazamiento, obviamente el quemador de grasas, y ahora tiene una planificación, el tiempo que ya viene, nosotros tenemos su planificación y hay sesiones que las hacemos con el quemador de grasa, ¿sí? Con el aeróbico, y hay sesiones que son netamente de fortalecimiento. Entonces como que vamos adaptando lo que ella necesita también, es como un poquito eso. Yo tenía mucha retención de líquido, eso se me fue, hasta el día de hoy no tengo más. Y bueno, y la parte de musculación, ¿no? Y yo siempre les digo cuando los pesamos, acá no hay mejor balanza que uno mismo. O sea, vos acá te das cuenta en la ropa, en cómo te ves, cuando te levantás, si te sentís mejor, cómo te van quedando las cosas, te das cuenta si estás mejorando o no. Y eso se empieza a notar enseguida, que eso es lo bueno que tiene esto. Que van, no sé, 5 sesiones y ya notaron ese cambio que te dicen, me siento mucho más ágil, tengo más energía, me puedo mover mejor, no me canso tanto. Entonces esas cosas están buenas, ¿sí? Bajé 12 kilos. 12 kilos. Yo hice muchos años voleibol. Entrené, competí, hice. Después, bueno, familia, hijos, trabajo, es como que uno se deja estar, pasa el sedentarismo muy fácil y después, bueno, la vida cotidiana también, el estrés, todo te genera un párate, tenés que hacer porque... Y a mí me vino impecable esto porque son 20 minutos, mi hijo está en el colegio, coordino los horarios, perfecto para todo. Es por eso que también nosotros trabajamos con la nutricionista. Nosotros tenemos nutricionista. Ellas tienen acceso a la consulta con nuestra nutricionista, que los guía en realidad. No es que les va a dar una dieta específica, sino la idea es conocerlos, saber qué es lo que están acostumbrados, saber cuál es su día, o sea, cómo es su día. Si te levantás de mañana o si justo trabajás de noche, no te vas a levantar a las 8 a tomar un café. Es como... Entonces, bueno, conocerlos y recomendarles ciertas como cositas puntuales para mejorar y que el entrenamiento rinda mucho más, obviamente. Pero no, después que arrancás no parás. Es un vicio. Te gusta venís con ganas. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el método Pronocal. Bueno, era una locura, estaba muy pasado de kilo. Ya mi médico de cabecera y toda la gente que me quería me decía que tenía que parar porque cuando pasaba los 40 ya entrabas en situación de riesgo. El año pasado tuve una operación a la vesícula y mientras esperaba para operarme, justo entraron los médicos, hablaban y dice, dice, ni un caso fácil, dice, nos toca hoy, dice, todo riesgo. Imagínate antes de operar ahí. Y ahí fue como que me hizo un clic. Está bien, yo tenía una vida bastante estresante y la ansiedad me hacía, como y no te das cuenta, vas engordando, te vas comprando ropa
Yo hoy miro las fotos, viste que el Facebook te recuerda y dices, un poco, digo, ¿cómo llegué a los kilos que llegué? En el caso de Andrés, nos encontramos con un paciente que ya por tener más de 100 kilos sí tiene una exigencia significativa. El exceso de kilos recorre la historia de Pronocal. Pronocal fue en el 2005 Pronocal y en el 2015 PNK, que es Pronocal en definitiva. Hace 1 año y medio en Europa se descubre un derivado del omega 3 que se llama DHA, el cual, teniendo finalidad cardiológica, en el cual es uno de los protectores cardiológicos más importantes y ya al año hay un 30% menos de infartos y menos de hemiplegias, en el terreno puramente de la obesidad y cuando pasamos los 100 años necesitamos usarlo, la famosa DHA omega, porque cuando no teníamos DHA omega, el tiempo que nos llevaba a adelgazar a Andrés era 1. Hoy con DHA nos lleva el 50%. Hoy podemos decir que todos los productos que tiene Pronocal dicen DHA y que le damos a su vez esto porque reduce al 50% el tiempo que antes tenía. Cuando arranqué con el doctor pesaba 120 kilos, pero había llegado a pesar 127 kilos, pero con la operación había bajado, pero con los años te cuesta bajar. Yo había hecho 50.000 dietas como todo el mundo, no me cuidaba nada en las comidas. Si bien no comía mal porque comía variado, pero sí comía a deshoras, a desorden, en la noche cuando llegaba a trabajar muy tarde, que no es bueno. Y bastante desordenado el tema de las comidas y poco ejercicio por el tema del laburo, y cuando quieres acordar vas engordando y llega un momento como que no me podía atar los cordones, que subí una escalera me agitaba. Arranqué la dieta el 8 de noviembre, no me olvido más. El 8 de noviembre comencé con el tratamiento y me llevó unos 6 meses bajar 39 kilos y 41 centímetros de cintura. Los productos son ricos, no pasas hambre, que es lo que yo le cuento a la gente, y es un método que realmente funciona. Yo no podía creer cómo me iba afinando, cómo semana a semana iba sacando la ropa y me estaba quedando sin ropa. A mí lo que me motivó fue ver a otra persona, y lo mismo sé que ha pasado porque cuando salió una foto mía un montón de gente se motivó. Si tuviera que decir en Andrés qué es el punto más importante, es algo que sería muy interesante de googlear, lo que es el concepto de lipoinflamación, que dado que el DHA no existe en Montevideo, solo tienen los productos importados de Europa y Estados Unidos, donde ya han aparecido de otros laboratorios vitaminas POM. Pero en la obesidad Andrés de alguna manera responde como responde, porque DHA omega, que de alguna manera es un cambio en el omega 3, es el gran elemento que nos permite hacerlo. Hoy empecé un hobby que quería hace años, que salía a detectar, y camino kilómetros en el campo y no me canso. Hago un montón de actividades que antes no podía. Bueno, justo había empezado, estaba muy contento a hacer piscina ahora con el tema del COVID, y a nadar y hacer un montón de actividades que no podía. Y bueno, también te cambian la vida en pareja, te cambian un montón de factores de la vida. A ver, yo hago el ejemplo, digo, me saqué 3 garrafas de 13 kilos de arriba. 3 garrafas. Digo, a mí me dolían, era impresionante cómo me dolían las rodillas, las articulaciones. Claro, el sobrepeso que tenía el cuerpo era brutal. Entonces me saqué 3 garrafas de 13 kilos arriba, y la verdad que estoy muy contento, digo, y lo recomiendo, digo, para el que lo pueda hacer, digo, porque la salud no tiene precio, digo, podés tener cualquier cosa, digo, pero si no tenés salud no podés disfrutarla.
Volvemos a nuestro tema central, la violencia basada en género y generaciones. Sin duda es un gran problema social que conlleva a un gran problema de salud. La violencia doméstica se sostiene en una espiral de abuso de poder, el cual se establece en el marco de un vínculo afectivo, siendo una característica clave que generalmente ocurre en el ámbito privado, del hogar, lo que facilita el establecimiento de secretos, pactos, para que se mantenga invisibilizado. También está la violencia económica, que tiene como varias áreas. Tiene que ver, por ejemplo, con no poder hacer uso de su dinero, trabajar y tener que entregar el dinero para que lo maneje el varón. Tiene que ver con que de repente, si trabaja el varón, ella no puede acceder al dinero que ingresa a la casa. Tiene que encontrarse con montos reducidos para manejar la alimentación. Tiene que traer tickets. No puede, por ejemplo, definir si se quiere comprar algo que puede utilizar el dinero. La violencia económica es una de las violencias que también impide el cambio de la situación, porque muchas veces las condiciones económicas no le permiten pensarse en un proyecto de vida individual o autónomo, porque depende de su pareja o de su expareja. A ver, yo trabajaba y tenía mi sueldo y desde antes de conocernos, ¿verdad? Pero yo de mis sueldos, por suerte, gracias a Dios, nunca caí en la situación de dárselo. Él quiso ir en esa dirección y yo, no sé, algo me iluminó y no caí en eso. Pero de todas maneras, él después entraba con que es una persona de negocios, tiene su empresa, entonces, no cobré, no sé qué, están atrasados, necesito, no tengo, entonces me das que yo cuando cobre te devuelvo, ese tipo de cosas así, ¿no? O sea, él tenía su auto, yo tenía el mío, lo tenía desde antes, me hizo vender mi auto, vende el tuyo, ¿no? Digo, eso lo pienso hoy, pero en el momento éramos pareja, no, el cuento, vende el tuyo, porque así después cuando yo pueda te repongo el dinero y ya aprovechás y lo mejorás. Por supuesto que después esas cosas no sucedían, pero entró así. Después está la violencia patrimonial, que tiene que ver con la decisión absoluta de todo lo que corresponde a la casa, por ejemplo, al auto, a todo lo que de alguna manera tiene que ver con la propiedad. También es muy noble, bueno, no trabajes, quédate en casa a cuidar a los chicos, ¿no? Sobre todo cuando eres el primero, ¿sí? Y sí, todo bien, está buenísimo que alguien pueda estar permanentemente, que los niños no tengan que quedar al cuidado de extraños y todo lo demás, pero ¿y el desarrollo de esa persona? ¿No? ¿Dónde dejamos a esa persona encerrada en 4 paredes? Sin vínculos, sin poder, ponerle, si no tenía una carrera, una profesión o lo que fuera, sin poder crecer ni desarrollarse, sin poder proyectarse. Es muy noble la oferta, bueno, yo me hago cargo de lo económico, ¿tá? Pero ¿y en qué lugar se posiciona la otra persona? No teníamos hijos en común. Yo tenía un hijo de matrimonio anterior y él tenía 2 hijos. Ahora veo, o sea, para mí, desde que estuvimos juntos, desde el primer momento yo pretendí integrar a sus hijos a la familia, ¿verdad? O sea, ahora lo que veo es que él ni siquiera quería a sus hijos, no los quiere. Simplemente, y también recuerdo escenas en las que los utilizaba como me utilizaba a mí, según su conveniencia. Aún hasta para cuando, en el momento de conquista, que se vendió como un padre amoroso, cariñoso, en fin, familiero, que le gustaban los niños. Esa fue la imagen que él me dio a mí después de que estuvimos viviendo juntos. Claramente, o sea, todo eso desapareció. Nunca se ocupó de sus hijos, ni siquiera cuando estábamos juntos. No sirves para tal cosa, si tú te separas de mí no te va a querer nadie, porque mira cómo sos. Si yo tenía mi sustento anterior a conocerlo, perfectamente podía tenerlo después, ¿no? Sin embargo, él se las ingenió para convencerme de que yo, sin él, no podía sustentarme, poco menos que me iba a morir de hambre. Coartar las posibilidades de relacionamiento con familiares o con amistades. Entonces después está el argumento de tú no tienes a nadie, todo lo que venga en detrimento de la imagen corporal también. Hay una
una prevalencia, de hecho, en el daño psicológico que tiene que ver con la imagen corporal. Entonces hay, de alguna manera, no hay un correlato entre lo que por ahí la mujer es a lo que la mujer siente que es, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con la violencia psicológica. Hubo una situación en la cual yo fui a la policía de la mujer a hacer una denuncia y no me animé. O sea, entré, hablé, pero cuando llegó el momento de firmar la denuncia, no me animé. En ese momento, mientras yo estaba allí, él llamó a mi hermana para darle su versión de los hechos, porque sabía que yo había salido, se intuía que había salido con esa intención. Por supuesto que con su versión de los hechos y dando vuelta toda la situación, ¿no? Nadie en el entorno, nadie en la familia percibía lo que estaba pasando en casa. Eso te iba a preguntar, porque tú me habías dicho que no llegaste a hablar con nadie durante años, esto te lo aguantabas para él. Sí. Y no le hablabas. ¿Por qué no le hablabas? ¿Qué tenías vergüenza? Sí, mucha vergüenza, una humillación, porque las humillaciones eran constantes, las de... Ante la exposición frente a otras personas, la mujer lo que decide de alguna manera es aceptar lo que el otro está diciendo y tampoco se puede defender. En esa manipulación que te doy, que te saco, que esto, que lo otro, que me quedo con tu casa, que en fin. Y ahí el apoyo otra vez de Sonta desde ese lugar fue muy grande. Mirá, quédate tranquila, todo lo que te está diciendo te lo está diciendo para manipularte, para asustarte, para que no tomes ninguna medida, ninguna decisión en contra de él, pero no tiene sustento para hacer tal o cual cosa que te dice. No contestes, bloqueale el celular, bloqueale las redes sociales, bloquea todo eso. Y bueno, entré en ese proceso de bloquearlo, de no contestar. Duró más de un año todo ese proceso, bastante más de un año, al punto que él después terminó con una tobillera. Mi primer reacción cuando me dijeron que estaba procesado fue de miedo y de que si hasta ahora había tenido todas las actitudes que había tenido, que podía esperar en adelante. O sea, realmente me dio mucho miedo. Pero por otra parte funcionó, lo mantuvo alejado y a mí me dio la tranquilidad de saber de que tenía el apoyo de las personas que estaban rodeándome. Ya a esa altura obviamente mi familia sabía, Sonta estuvo siempre, las chicas de Sonta Divinas. Yo no estoy diciendo hay que salir a divorciarse por una pelea. Estoy diciendo hay que actuar. Hay que hacer que la otra persona tome conciencia de que se le fue la mano. Y ver la disponibilidad. Primero, a ver el lugar de ejercicio de poder en que está como varón, ponele. Y segundo, la disponibilidad a repensarse. Si me preguntas, así como me decías recién, cómo se sale, yo creo que sí hay una red de sostén importante, sí hay un espacio terapéutico para poder fortalecer a la mujer y poderla ayudar de alguna forma en esto de visualizar nuevos tipos de vida, ¿no? Nuevas formas, digamos, de vivir. Generalmente se salen de esas situaciones. Sé que esto remueve, pero como te decía hoy, es sumamente importante y que tu ejemplo y tu valor para salir de esto sea motivo de que otras mujeres también puedan salir adelante, y seguramente después tú vas a seguir apoyando como con tu amiga a otras mujeres, porque nos ayudamos entre todas, seguro. Así que muchísimas gracias. No, por favor, al contrario, anímense, no tengan miedo, no sientan vergüenza. Sé que es lo más difícil de vencer la vergüenza, pero es la única forma de salir adelante, vencer eso. Si no, uno queda atrapado, totalmente atrapado en esa red de manipulación brutal. Ahora volví a respirar, me volvió el alma al cuerpo, literalmente.
Llegamos al final de este programa sobre la violencia, este tema tan difícil y tan duro que lamentablemente es la realidad cotidiana de muchas personas, de muchos niños, niñas, adolescentes. Esperamos que haya sido de ayuda para saber cómo actuar y cómo manejarse frente a una situación como estas. En nuestro próximo programa también estaremos tratando un tema muy importante, el uso problemático de sustancias. Así que nos encontramos como siempre dentro de 7 días, aquí en Por Más Salud. Por Más Salud fue una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Y Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920.